catedrática de la Universidad de Santiago, que nos va a presentar el trabajo que ella y su grupo han estado llevando a cabo dentro del proyecto sobre, bueno, yo voy a ser a lo mejor un poco, sobre un tema de la valoración socioeconómica que en Galicia estaba faltando. Yo creo que creo que va a ser una aportación a este tema en Europa, y desde luego yo, como en el papel que estoy también a lo mejor de usuaria final por la parte que me toca estar trabajando en un sitio de la administración, creo que los resultados del grupo de María Loureiro pues son algo absolutamente que nos hacía falta. Vamos, pues todo este tema de la emergencia, en el que hemos estado trabajando muchísimo a nivel operativo estos años, necesitan de una buena valoración socioeconómica para que lo que estemos haciendo también lo sepamos explicar bien a la sociedad, que esas inversiones están bien justificadas, y bueno, y eso es lo que nos va a contar María. Pues muchísimas gracias a todos, a todas, buenas tardes. Muchas gracias por organizar esta jornada PIRIS, que creo que nos viene muy bien a todos, porque no nos hemos visto tanto como nos hubiera gustado y porque siempre está muy bien recapitular, ver ideas para el futuro y ver dónde hemos quedado, ¿no? Como decía Cristina, nuestro trabajo aquí consistía en evaluar un poco lo que son las medidas post-fire o post-fire restoration, por decirlo de alguna forma, y tratar de entender qué mecanismos existen para evaluar dichas medidas desde una perspectiva socioeconómica. Esto, que parece relativamente sencillo, es bastante complejo a la hora de entender que, por ejemplo, el suelo degradado, que era un activo perdido, pues con él no solamente se pierde ese activo, ese stock, sino que también se pierde un flujo muy significativo de servicios ecosistémicos. Y dicho flujo de servicios ecosistémicos tendrá diferentes valores dependiendo de la temporalidad de los mismos y dependiendo de, pues, incluso la perspectiva de análisis que utilicemos. A este respecto, nosotros básicamente nos basamos en lo que son los estudios previos. Aquí el grupo de Laurizán ha hecho muchísimo trabajo al respecto y nos ha ayudado infinitamente a comenzar, para identificar una serie de valores en riesgo, VAR, que pueden ser medidos a través de distintas técnicas. Técnicas de mercado, en las cuales ya hay precios y mercados establecidos, sea bien, pues, por ejemplo, para pérdidas de cultivos, pérdidas materiales de edificios, infraestructura, etcétera, etcétera, en las cuales, bueno, será un poco complejo, pero se pueden obtener precios de mercado y, por tanto, estimar las pérdidas ocasionadas. Pero es mucho más complejo estimar las pérdidas ocasionadas por otros valores en riesgo donde no hay un mercado establecido. Entendamos servicios de apoyo a la biodiversidad, servicios recreativos, servicios incluso espirituales que pueden producir determinadas zonas, o servicios emocionales, de identidad, y también, pues, por ejemplo, otros como servicios de calidad del paisaje, etcétera, etcétera. Todo ello requiere una serie de técnicas que pueden ser relativamente complejas a la hora de aplicarlas en escenarios donde no hay muchos datos, y de ello vamos a hablar hoy, cómo aplicar algunas de estas técnicas donde no existen gran cantidad de datos disponibles. En nuestra primera clasificación de los distintos valores en riesgo, que puede ser, como hemos dicho, extraordinariamente extensa, nos centramos en dos tipos. Los puramente económicos, lo que le llamamos economic loss, que se refiere a daños de infraestructuras o daños donde efectivamente podemos de una forma muy rápida estimar más o menos lo que son las pérdidas económicas, y otros, los non-market values, donde nos centramos básicamente en dos tipos: los ecológicos o ambientales y los culturales. ¿Por qué hacemos esta serie de agregación tan a grosso modo? Pues porque queríamos hacer un estudio un poco general para España y extrapolable a la zona sudoe de estudio de este proyecto. Por tanto, es que tuvimos que hacer determinadas, digamos por caso, simplificaciones. Vamos a ver a continuación cómo hemos evaluado estos servicios ecosistémicos y por qué son de interés cuando tratamos de ver qué pasa en los servicios de restauración post-incendio. Bien, en cuanto a la metodología, pues podemos utilizar una metodología también más tradicional, análisis coste-beneficio, en la cual tenemos una determinada actuación que necesitamos llevar a cabo, las que nos han contado nuestros compañeros, mulching o cualquier otra, que acarrea unos costes. Para saber si o determinar si a la administración le conviene desde la perspectiva económica o si pasaría a un análisis coste-beneficio, hay que tener una comparativa entre lo que son los costes reales de dicha actuación y lo que son los beneficios derivados de la misma.
Esto es complejo en la medida en que no siempre podemos evaluar bien los beneficios y no todos los beneficios son inmediatos. Si bien las pérdidas o las pérdidas más grandes después de un incendio acontecen en los 6 primeros meses, dependiendo del servicio ecosistémico que comentemos, como decía Cristina esta mañana o los compañeros, pues determinados efectos sobre los ecosistemas son muy relevantes en los primeros 6 meses, los beneficios de los mismos pueden derivarse bastante a posteriori, sobre todo en la perspectiva social. Por ello, esto puede ser una dificultad añadida. Pero además de este análisis coste-beneficio, donde básicamente ponemos en la misma balanza lo que son los costes y los beneficios de una determinada actuación, también podemos utilizar un análisis multicriterio. El análisis multicriterio era una de las patitas que tenía este proyecto, en la cual cuando habíamos primeramente hablado de él se nos animaba, bueno, ¿por qué no pensáis en una perspectiva multicriterio donde no necesitamos monitorizar todos los bienes y servicios que consideremos? Por ejemplo, si tenemos una percepción de que nuestros ciudadanos valoran el medio ambiente, podríamos tener un valor asignado a dicho medio ambiente sin que sea necesariamente transferido en términos monetarios. Y esto es también lo que hemos hecho aquí desde una perspectiva sencilla. También presentamos resultados que podemos utilizar con un análisis multicriterio. Bien. Básicamente lo que entonces vamos a ver es en una primera aproximación, en un primer ejercicio, también para tratar de ver la disposición de datos que existía, hicimos un análisis coste-beneficio de algunas de las actividades que aquí se habían llevado a cabo en un incendio concreto en el cual tuvimos el gusto de colaborar con el equipo de Leurizan. Entonces, lo que hacíamos era un análisis coste-beneficio sencillo para ver si realmente las actuaciones post-incendio pasarían este criterio. Es decir, ¿son los beneficios derivados de dichas actuaciones suficientes para cubrir los costes? Y la respuesta fue que rotundamente sí. Para presentar estos resultados nos centramos en un incendio que Cristina y su equipo aquí habían trabajado ya en Asneves 2017 y básicamente siguiendo sus criterios mucha información que nos dieron, bueno, pues dividimos la zona de incendio en tres áreas, pues dependiendo de lo que son sus condiciones orográficas, las cuencas y demás, ¿no? Y en ellas teníamos también marcado lo que son las actuaciones que se llevaron a cabo. Aquí llamémosle genéricamente, porque no tenemos tiempo para ir en todo detalle, zona A, zona B y zona C. Cada una de estas zonas pues, tenía determinados activos ambientales e incluso materiales, por supuesto, y servicios ecosistémicos derivados. Cuando presentamos y vimos qué acontece con el análisis coste-beneficio en cada una de estas áreas y asumiendo que la probabilidad de que los beneficios efectivamente se estiman considerando que hay partes que son inciertas y por tanto podemos darle una probabilidad porque no tiene por qué ser un beneficio puntual, sino que existe una probabilidad que determina ese beneficio. Aún así, con ejercicios de bootstrapping en las cuales pues, dicha probabilidad iba de 0 a 1, es decir, tomaba valores prácticamente negligentes a valores donde existía una certeza bastante elevada, observamos que en el 95% de los casos, en el peor escenario, siempre pasaba el análisis coste-beneficio. Es decir, las actuaciones que aquí se presentaban eran completamente defendibles desde la perspectiva estrictamente económica. Cuando trabajamos con ellos descubrimos lo importante que era tener datos, como decían a la mañana, datos de campo, cosa que realmente es un lujo porque en la mayoría de las circunstancias no tenemos datos de campo en socioeconomía, trabajamos con datos segregados. Y aquí por zona, como podrán observar, pues había una cantidad ingente de infraestructuras y de servicios ecosistémicos que se veían afectados por dichos incendios. Pues por ejemplo una autopista, distintas infraestructuras, incluso un circuito de motocross, y a su vez pues, servicios ecosistémicos derivados como el secuestro de carbono, viñedos, etcétera, etcétera. Todo ello, claro, ¿qué requiere? Pues requiere que se computen en unidades monetarias coherentes, ¿no? Pasar todos estos beneficios derivados de dichas actuaciones a unidades monetarias.
Por ello pensamos también que era interesante ver un análisis multicriterio, sin necesariamente monetarizar cada uno de los servicios ecosistémicos derivados. Y así comenzamos nuestro trabajo. Este sería el objetivo final también. Pero mientras tanto, ya que llegó el COVID, lo que aprovechamos fue para, primero, construir una base de datos bastante importante, con datos secundarios, donde se recogió información de 750 estudios a nivel internacional. Así, con técnicas de metaanálisis, podemos estimar distintos servicios ecosistémicos que no teníamos anteriormente cubiertos y que nos permiten hacer análisis futuros mucho más interesantes y extrapolar dichos beneficios a otras zonas. ¿Cómo? Pues considerando efectos de renta, efectos de preferencias o efectos que difieran en tipo de suelo, tipo de bioma, en lo que es en el ámbito forestal, etcétera, etcétera, a través de metaanálisis. Por eso esta mañana yo veía algunos estudios y decía, ¡ay, tengo datos que a lo mejor pueden ser interesantes! De aquí podemos sacar, como digo, estimaciones de lo que son valores de determinados servicios ecosistémicos por hectárea y año. Dado esto, lo que hicimos a continuación fue que nos gustaría o pensamos que sería muy interesante, a su vez, profundizar en lo que era este análisis multicriterio. Para ello lo que hicimos fue encuestas, datos ya primarios, no secundarios, sino que fuimos a los datos primarios. Hicimos encuestas con el equipo de PIDIS, con los especialistas en post-fire, colgamos una encuesta en inglés, en francés, en la cual no recibimos muchas respuestas, pero bastante interesantes, que nos permitieron mejorar una encuesta final para hogares, para entender lo que son las preferencias sociales hacia medidas de restauración. Hay muchas formas de hacer análisis multicriterio. La más sencilla y la más estándar es, por ejemplo, con preguntas que se hacen a individuos de este tipo. ¿Qué criterio consideras más importante de los siguientes? ¿Beneficios sociales o beneficios ambientales, por ejemplo? ¿O son igualmente importantes? Y de acuerdo a lo que indicas, ¿cuál es el nivel de importancia que tú das a esta relación? Es decir, de 1 a 9, por ejemplo, ¿qué nivel de importancia le das a uno con respecto al otro? Así, con preguntas sucesivas, encadenadas, se van sacando pesos que tú necesitas para estimar lo que son las ponderaciones en los distintos servicios ecosistémicos o preferencias sociales. Como esto es una forma muy clásica, pensamos que también existen otras formas más actuales de medir lo que son las preferencias multicriterio a través de análisis de conjuntos que les muestro a continuación. Entonces tenemos una encuesta en la cual, para sacar lo que son las preferencias de un servicio, por ejemplo, medioambiental, preferencias de servicios ecosistémicos ambientales con respecto a culturales, lo que le decimos al sujeto es lo siguiente. Este es un conjunto de actuaciones, tenemos actuación A, B y C. Tú debes elegir la que sea más acorde con tus preferencias reales y esto implica que las actuaciones conllevan un determinado coste. Entonces, imagínate que si se pudieran gastar 10.000 euros por hectárea, podríamos proteger o alcanzar una clasificación o mejorar lo que es la calidad ambiental en una zona protegida CEPA y C, asegurarnos de la restauración de servicios ecosistémicos culturales por las cuales se restauran 10.000 visitantes al año y también se mejora la calidad del valor económico de infraestructura en riesgo valorada en 1.000 euros por hectárea. Este sería un ejemplo de la alternativa A y el individuo ahí lo que se le pide es que seleccione la alternativa que más le convenza de acuerdo a sus preferencias. También se le indica que el dinero tiene un coste un coste alternativo, es decir, si se utiliza para esto, date cuenta que la administración pública tendrá menos dinero para otras cosas. Bueno, ¿y cuáles son los pesos? No les quiero entretener con todo esto, pero ¿qué nos ha dicho la sociedad? Si no hubiera un riesgo al ser humano y en condiciones estándares y se pudieran escoger en actuaciones posincendios para restaurar bienes puramente económicos, como por ejemplo, imagínense, una carretera, bienes que producen servicios ecosistémicos sociales, culturales, como por ejemplo restaurar una iglesia,
o actuaciones que van más encaminadas a preservar y restaurar el medio ambiente, la contestación masiva es que los individuos prefieren restauración ecosistémica ambiental. Es decir, como ven ustedes aquí, el peso que otorgan las personas que han contestado a la encuesta hacia medidas ambientales es mucho más grande que en cualquiera de las otras actuaciones. Eso va muy en línea con lo que nos comentaban esta mañana de pequeñas actuaciones que a veces son muy preferidas y muy agradecidas. Con respecto a lo que son también los resultados de la encuesta, estos nos permiten medir económicamente el valor de determinados servicios ecosistémicos. Me voy a centrar solo en los servicios culturales, si me permiten, porque no voy a tener tiempo para todo. Pero entonces aquí lo que observamos es que en términos medios, cada ciudadano valora el hecho de restaurar las visitas a un bien cultural. Una visita la valora en términos medios a 4,58 € por visita restaurada. ¿Y esto qué hacemos con este dato? ¿Cómo podemos interpretarlo? ¿Cuál es la relevancia de esto? Bueno, pues para entenderlo en el contexto en el que estamos, posincendio, lo que hicimos fue lo siguiente. Teníamos pensado una recogida de datos in situ muy interesante, pero vino la COVID y, claro, ya no nos permitieron. La COVID, pues básicamente en el ámbito de la socioeconomía, lo trunca todo, porque pues ya el turismo no fue posible, básicamente debido a movimientos, restricciones poblacionales, etcétera. Por tanto, no se podían recoger datos desde esa perspectiva que teníamos pensado. Pero, y a mayores, entonces pensamos, bueno, pues ¿qué podemos hacer dado que o bien nosotros nos podemos desplazar como nos gustaría o bien realmente no hay turistas a estas zonas rurales? Bueno, pues lo que hicimos fue recurrir a datos de una red social que se llama Flickr. Y Flickr es una red social en la cual se dejan fotos, o los individuos que son usuarios dejan fotos. Estas fotos tienen la característica de ser georreferenciadas. Entonces sabemos exactamente las coordenadas en las cuales dicha foto ha sido tomada. Y por tanto, en ausencia de estadísticas oficiales sobre turismo rural y enclaves rurales que han sido afectados por incendios, nos parecía interesante observar, bueno, pues cuál ha sido la afluencia turística en estas zonas. Hemos recogido fotos desde 2016 a 2019, dejando fuera el 2020 el periodo COVID. Y lo que hemos hecho después a continuación es, bueno, preparar una layer, una capa que, por cierto, muchas gracias al equipo de Traxatec y Traxa por haberla facilitado, con los servicios, con los BIC, con los bienes de interés cultural. Entonces tenemos los bienes de interés cultural mapeados y sabemos las fotos de los turistas que han dejado en esta red social durante 3 años. Por tanto, lo que podemos hacer son simulaciones bastante interesantes. Ahora mismo les voy a presentar cómo llegamos a ellas, pero como ven ustedes, estos datos granulados son BIC, son zonas BIC, son bienes de interés cultural. Verán también que hay distintos colores asociados a cada uno de estos círculos. Esto se corresponde con el valor económico asignado a su restauración, de acuerdo a la encuesta. Entonces observarán que hay lugares en Galicia que son altamente apreciados por los individuos que hemos encuestado, sin ir más lejos, y también pues, en Madrid, en el centro de Castilla y León, etcétera, Cataluña, parte del sur, lugares en Extremadura, y como ven, bueno, pues este sería un mapa de valoración de servicios ecosistémicos culturales. Me faltó también decir que una de las partes que también es muy importante, aquí veríamos lo que es la correspondencia entre una foto que hemos sacado, que sabemos que puede ser, que la base de datos que hemos utilizado de Flickr puede ser sesgada, ya que hay un número reducido de personas que utilizan en dicha red social. Pero para hacer una proxy también conocemos los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y los hemos utilizado seleccionando aquellos que indican que los movimientos de viajeros del 2019 que indican que viajan a zonas rurales por temas de actividades culturales, recreativas, caza, pesca, etc. Y con ello podemos tener una relación entre número de viajeros a zonas rurales
con estos objetivos o con estos deseos de disfrute y lo que son el número de fotos. La relación es que básicamente una foto equivale a 420 viajeros en términos medios, o 420 visitantes de un BIC. Entonces, ahora con estos datos de 2016 a 2019, también los podemos relacionar con los datos del EFIS, que hemos visto esta mañana equipos muy buenos que trabajan con esos y otros datos de geodetección, y de ahí podíamos ver la relación o la correlación entre incendios forestales y reducción de visitas a zonas rurales y a zonas con bienes de interés cultural o cualquier otra que podamos determinar. Ya para concluir, también hemos valorado los servicios ecosistémicos ambientales con la misma encuesta y los hemos cruzado con lo que son, bueno, el mapa que hemos obtenido del Ministerio de la Red Natura, con las zonas LIC y CEPA, para también mostrar dónde de forma geoespacial existe una mayor preferencia por la restauración ecosistémica en dichas zonas. Entonces, por ahora, nuestro trabajo se ha enfocado en temas de restauración ecosistémica en el ámbito de postincendios. Decirles que no hay mucha literatura, que la mayoría de la literatura se centra en la valoración de los servicios ecosistémicos antes del incendio, en la fase preincendio, y que, bueno, en ese sentido, pues no hay muchos ejemplos o referencias por donde tirar, pero nos parece que este primer ejercicio puede ser útil y a la vez pues, nos abre otras oportunidades para utilizar nuevas fuentes de datos, y ahora pues del COVID hemos hecho de la necesidad virtud y ahora trabajamos mucho más con fuentes de Big Data, con Twitter, para análisis de sentimiento relacionado con los incendios. Trabajamos, pues, como les digo, con estas redes sociales y otros datos en abierto como Open Data. O sea, pues tenemos varias ideas para utilizar Google Maps y extraer los datos disponibles de Google para así poder hacer, pues cuando menos correlación, si no se puede demostrar una relación causa-efecto a través del Big Data. Esto es un poco lo que les quería mostrar hoy y presentar un poco las publicaciones, darle las gracias a ustedes y también a mi equipo, por supuesto a Ana que ha estado ahí, y quedo dispuesta para cualquier pregunta o cualquier comentario que tengan. Y perdonen, pero con mascarilla la verdad cuesta muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Todavía es un trabajo que quedan cosas por delante, a mí me parece. Y me ha parecido muy curioso que se valore tanto la inversión en conservación, ¿no? Por encima de otras cosas, que también es signo de los tiempos en los que vivimos. No sé, es muy curioso. Bueno, sí. Tenemos un pequeño... Sí, porque bueno, no sé si la crisis en la que estamos continuará esa tendencia en un futuro. No lo sé, pero la verdad es que es el resultado de que lo que más se valora son restauraciones ambientales. Es consistente en todos los modelos y en todas las formas que hemos utilizado. Incluso en el ambiente rural, ¿no? Exactamente, incluso en el ambiente rural. Porque desde el punto de vista urbanita parece más, ¿no? más lógico, pero desde el ambiente rural a mí me ha llamado mucho. También tenemos que decir, sin embargo, que la encuesta que hemos usado tiene un panel bueno, se hace a través de un panel de hogares. En dicho panel de hogares sí que hay representación idéntica, o sea, idéntica con respecto al censo, por tanto tenemos una mayor propensión de tener individuos que vivan en zonas urbanas que en zonas rurales, pero aún así la rural está representada bien y sí, esto es bastante consistente. Se prefiere restaurar el medio ambiente y no tanto, pues a lo mejor, o se le da mucha más importancia a restaurar el medio ambiente que a lo mejor arreglar la carretera, con independencia de que arreglar la carretera también es algo muy relevante. Pues nada, María, muchas gracias.